Muchas gracias por acompañarnos en este segundo webinar eh, para la Red de Innovación en Salud Mental de América Latina y el Caribe. Para quienes no nos conocen, MICN es una red global dedicada a conectar a personas, organizaciones e iniciativas de salud mental. Buscamos promover el intercambio de conocimientos, experiencias y soluciones innovadoras. Desde el Hub buscamos dar mayor visibilidad al trabajo que se está desarrollando en nuestra región y generar espacios de aprendizaje y colaboración como este. Antes de comenzar, les quería comentar que al final de la presentación tendremos un espacio interactivo de preguntas y conversación. La idea es que puedan conversar, abrir su micrófono y sentirse en confianza de hacer preguntas con Lucero y hablar directamente, o si no, escribir sus preguntas al chat y yo las estaré leyendo en ese espacio. Durante la exposición les pedimos que tengan sus micrófonos cerrados para evitar interrupciones y al finalizar podrán usar la opción de levantar la mano y le abrir el espacio para hacer las preguntas. Hoy tenemos el agrado de contar con Lucero Andaluz, cofundadora y directora ejecutiva de Dementes Perú. Lucero cuenta con más de 12 años de experiencia en salud mental, desarrollo sostenible, incidencia política y comunicaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Además, tiene un máster de salud y desarrollo internacional por la London School of Economics and Political Science. Dementes es una organización juvenil sin fines de lucro, liderada por mujeres que nació en 2016 a partir de experiencias vividas de sus cofundadoras y de la necesidad de abrir espacios más seguros y honestos para hablar de salud mental. Actualmente la organización trabaja en la promoción y prevención de salud mental en Perú y Latinoamérica, desde un enfoque integral, comunitario y libre de estigma. Durante este webinar, Lucero nos invitará a reflexionar sobre el estigma hacia la salud mental, sus impactos en la vida de las personas, los principales desafíos que aún enfrentamos y algunas herramientas prácticas para avanzar hacia comunidades más inclusivas y acciones transformadoras. Lucero, muchas gracias por acompañarnos y te damos la bienvenida. Te dejo la palabra. Muchas gracias, Ale, por la invitación. Hola a todos y todas, es un gusto estar aquí y acompañarles en esta sesión. Hoy día, como dijo Ale, vamos a hablar sobre el estigma hacia la salud mental, que seguramente es un término que todos hemos escuchado en algún momento, sobre todo quienes trabajamos en salud mental. Siempre es una de las barreras más importantes que nos toca combatir. Vamos a hablar sobre sus impactos, los desafíos y también vamos a dar algunas herramientas prácticas desde la experiencia que tenemos en Dementes para combatirlo. Sobre Dementes ya Ale les estaba comentando, pero somos una asociación peruana dedicada a la promoción, prevención e incidencia en salud mental. Venimos trabajando hace ya más de 10 años a nivel nacional, regional e internacional, desde una mirada comunitaria, una mirada integral también para abordar la salud mental y una mirada que siempre, digamos, ponemos al centro de lo que hacemos, que es una mirada libre de estigma. Todo lo que trabajamos en salud mental siempre buscamos que combata abiertamente el estigma que existe y luche sobre los estereotipos que todavía están asociados hacia la salud mental y hacia las personas que tenemos alguna experiencia vinculada a nuestra salud mental también. Algunas recomendaciones, como dijo Ale, vamos a tener un espacio al final para resolver cualquier duda o pregunta, pero igual por favor siéntanse libres de participar, pueden levantar la mano, pueden hacer comentarios en el chat. Me parece que yo no puedo ver directamente el chat, pero ahí seguro Ale me puede ayudar si es que hay alguna pregunta por ahí. Y traten de mantenerse presentes en esta sesión, es una sesión pensada para ustedes, intenten usar el celular solo cuando sea necesario. Esta es la agenda que vamos a ver hoy. Vamos a empezar un poco repasando qué es el estigma, qué entendemos por estigma, y luego vamos a hablar sobre sus consecuencias en diferentes niveles, y finalmente vamos a dar algunas herramientas basadas en evidencia, que es muy importante, para poder combatir el estigma. Dicho eso, me gustaría empezar consultándoles qué entienden cuando escuchan la palabra estigma, qué entendemos por este término. Y ahí pueden prender sus micros, pueden comentarnos por el chat. De repente alguna idea que se les venga a la mente. Para mí el estigma es dar una connotación negativa a algo, Ujú. Dar una especialmente en connotación, salud, sí, especialmente en connotación salud. negativa, en salud mental, sí, como ¿De acuerdo? juzgar, ¿Alguien ¿no? más? Ujú. Juzgar. Exacto. ¿Alguien más Creo que tiene otra idea? sí, también creo que es algo relacionado con, no solamente con un comentario negativo, sino con una etiqueta que se le asigna a alguien y es difícil de quitar, ¿no? No solamente por parte de quien la asigna, sino por parte de quien la recibe.
Efectivamente, gracias, Alfredo. Para mí es un concepto sesgado, de repente, que genera ideas, bueno, prejuiciosas hacia alguna persona o grupo. Gracias, Andrea. No sé si tenemos, creo que el chat, algunas aquí. No, no había ningún comentario sobre la pregunta. Bueno, perfecto. Entonces, efectivamente, ¿no? El estigma es un término que fue acuñado por Erwin Goffman allá por el año 63 y que un poco resume lo que ustedes venían diciendo, ¿no? Es un atributo personal negativo y profundamente desacreditador que degrada a la persona que es portadora del mismo. Por ahí hablaban de la idea de etiquetas. Efectivamente, ¿no? El estigma no es otra cosa que una etiqueta que nos da pues una connotación negativa, un atributo negativo y que en el caso de la salud mental, pues sabemos que existe un estigma que se asocia a el estado de salud mental de las personas, ¿no? Sobre todo si es que esta persona tiene de repente una experiencia asociada a su salud mental o un diagnóstico específico asociado a su salud mental. Y de esta manera el estigma se puede manifestar de diferentes maneras, ¿no? Lo que nos dice la evidencia es que por un lado podemos tener el autoestigma, que no es otra cosa que el estigma que pueden existir hacia sí mismos, ¿no? Las personas que conviven con alguna problemática, digamos, de salud mental. Y esto puede hacer que se sientan pues menos valiosas, que sientan que de alguna u otra manera pues esto impacte negativamente en su autoestima, ¿no? También está el estigma por asociación, que es el estigma pues que se internaliza, que de repente los miembros de una familia pueden internalizar hacia una persona con una problemática de salud mental. Está el estigma público, también conocido como el estigma interpersonal, que es aquello que, digamos, se manifiesta en estos estereotipos, prejuicios que podemos tener hacia las personas, en este caso, que convivan con una problemática de salud mental. Y finalmente lo que vendría a ser también pues una consecuencia natural, que es el estigma o discriminación estructural que se da, por ejemplo, en políticas públicas, en leyes, en cualquier iniciativa ya más a nivel macro, que pues plantee o parta desde una base donde pues hay un estigma hacia determinado grupo humano, en este caso específicamente vinculado a su estado de salud mental. El estigma puede estar influenciado también por creencias culturales. Evidentemente, todos crecemos en diferentes culturas, idiosincrasias que pueden moldear cómo interpretamos la salud mental y cuando esta cultura pues refuerza estereotipos o prejuicios pueden convertirse, por supuesto, en una fuente de estigma, en una fuente de discriminación. Y esto lo podemos ver en diferentes culturas. Por ejemplo, todavía en Lima, que es la ciudad donde yo crecí, todavía podemos ver cómo la salud mental muchas veces puede estar asociada a un signo de debilidad, ¿no? Hablar abiertamente sobre nuestras emociones puede todavía estar asociado a un signo de debilidad, o también creo que en Latinoamérica todavía existe esta creencia de que los hombres no lloran, ¿no? Y hay esta creencia cultural de que muchas veces, digamos, los hombres deberían mostrarse más fuertes que las mujeres y eso generar, pues, por supuesto, también implicancias en la salud mental. Existen otras culturas alrededor del mundo donde, por ejemplo, se cree que las problemáticas de salud mental tienen que ver con espíritus malignos. Esta foto que está por aquí es la foto de una niña en Somalia encadenada a un árbol, justamente por estas creencias culturales, ¿no? Una niña que convive con problemáticas de salud mental. Entonces, definitivamente la cultura tiene una influencia importante en cómo el estigma se va configurando y construyendo en una sociedad específica. Y otro tema muy importante es el rol que juegan los medios de comunicación. Aquí les traje como algunos titulares que podemos ver en mi país, ¿no? El loco de la catedral cometió 5 delitos, esquizofrénico ataca a su familia. Esta es una película que salió hace algunos años que básicamente el protagonista era una persona con esquizofrenia que era un feminicida, ¿no? Por ahí siempre podemos ver contenidos en Instagram, TikTok o redes sociales que muchas veces te dicen, ¿cómo puedes cambiar tu salud mental? Ah, bueno, sal y camina, o no sé, pues haz algún ritual. Y muchas veces minimiza la experiencia de salud mental que puedan tener determinadas personas. Y este trend, ¿no? Clásico en TikTok, yo en mi momento más esquizofrénico y por ahí pues que se refuerzan estereotipos a través de este tipo de contenidos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? Que al final los medios de comunicación pueden ser, por supuesto, digamos, muy influyentes para reforzar el estigma hacia la salud mental. Cuando hablo de medios de comunicación me refiero no solo a
prensa, sino también a las redes sociales, me refiero también al cine, a la televisión, a todas las representaciones que podamos tener, digamos, públicas de lo que es la salud mental o lo que son o cómo son las personas que conviven con un problema de salud mental. Sin embargo, los medios de comunicación también pueden convertirse en aliados para mitigar el estigma hacia la salud mental si es que se siguen los lineamientos adecuados de comunicación, ¿no? Y ahí ya más adelante, cuando hablemos de herramientas prácticas, vamos a repasar un poco cómo podemos también involucrar a medios de comunicación en nuestras estrategias anti-estigma. Pero lamentablemente lo que muchas veces vemos, sobre todo en nuestra región, es que hay estas asociaciones muy simplistas del estado de salud mental de una persona y mayor incidencia de peligrosidad, violencia, agresividad y que en la amplia mayoría de los casos, según lo que nos dice la evidencia, esto pues no es exacto, ¿no? Muchas veces las personas que conviven con problemas de salud mental son más vulnerables a ser víctimas de violencia antes que perpetradores de violencia, ¿no? Entonces, ahí definitivamente hay muchísimo trabajo por hacer todavía con los medios de comunicación. Entonces, resumiendo esta primera parte de la presentación, el estigma impulsa la deshumanización de las personas en base a su estado de salud mental. La consecuencia conductual natural del estigma termina siendo pues la discriminación, que puede traducirse de diferentes formas, ¿no? Discriminación a nivel, digamos, social, en términos de interacciones, pero también discriminación mucho más estructural a nivel de políticas públicas, a nivel de iniciativas legislativas entre otras cosas. Y finalmente el estigma está profundamente influenciado por los medios de comunicación y por las creencias culturales también de cada una de nuestras sociedades. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda, consulta? ¿Todo claro? Perfecto. Hablemos entonces ahora de las consecuencias del estigma, que son múltiples y que seguramente muchos de ustedes ya en su trabajo las han venido experimentando, ¿no? Una de las consecuencias principales que nos dice la evidencia que tiene el estigma es en la búsqueda de ayuda. Muchos estudios demuestran que el estigma conduce a menores tasas de búsqueda de ayuda y esto sucede en diferentes partes del mundo. Más allá del nivel de acceso o no que exista a servicios de salud mental, en general el estigma es una de las primeras barreras para la disposición a buscar ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, para buscar ayuda, primero uno tiene que reconocer que algo está mal, ¿correcto? Que de repente no nos estamos sintiendo de la mejor manera. Y cuando hablo de búsqueda de ayuda también, no solo me refiero a búsqueda de ayuda profesional, sino también incluso búsqueda de ayuda entre nuestros pares, ¿no? El simple hecho de reconocer que necesitamos ayuda de una tercera persona, de por sí es un paso que se hace complejo muchas veces en sociedades que lamentablemente estigmatizan la salud mental. Les traigo un ejemplo de mi país, de Perú. Durante la pandemia del COVID-19, de cada 100 personas que tenían un diagnóstico de salud mental, el 80% eran conscientes de él y solo el 50% realmente estaba abierta a recibir atención. Y esta es una cifra que tenemos durante la pandemia del COVID-19, pero en general, esta es una pregunta que les traigo. De un total de 10 personas en Perú, ¿cuántas personas creen ustedes que necesitan atención en salud mental y no la reciben? ¿Cuántas creen? ¿Dos, cinco, ocho? Ocho. Ujú. Gracias, Diego. También 8. Ocho, por ahí, ¿no? O sea, estamos digamos, en la parte más alta, pero sí, efectivamente, estamos entre 8 y 7. En realidad hay algunas cifras que nos dicen 8, otros estudios que dicen 7, pero en realidad estamos hablando del 70% de las personas que necesitan atención en salud mental no la reciben. Y por supuesto que esto está atravesado por tantísimas barreras de accesibilidad que tenemos, pero también principalmente lo que nos dice la evidencia es que el estigma es uno de los motivos principales que limitan la búsqueda de ayuda, como ya hemos conversado. Y esto no solo sucede en Perú, sucede en los diferentes países alrededor de nuestra región, pero también a nivel global, ¿no? Este es un problema que afecta tanto a naciones de bajos, medios y altos ingresos, ¿no? Y es una problemática que es urgente combatir en el campo de la salud mental. Otra de las consecuencias del estigma está en la calidad de vida, ¿no? Claramente el estigma puede limitar pues las oportunidades de desarrollo que tengan las personas, sobre todo aquellas que conviven con problemáticas de salud mental.
El estigma también contribuye con la carga económica y social, ya que contribuye al deterioro de la productividad, ¿no? ¿Qué sucede? Y esto lo podemos ver, o sea, es muy fácil de ver lamentablemente en el día a día, ¿no? Las personas que tienen una experiencia vivida en salud mental, que tienen discapacidad psicosocial, que tienen una problemática de salud mental, pues es mucho más difícil que tengan oportunidades de empleo digno, es mucho más difícil que tengan oportunidades de educación digna, justamente por el estigma, ¿no? Hay muchos empleadores que de hecho limitan o incluso hacen abiertamente en los procesos de selección preguntas vinculadas al estado de salud mental de una persona, filtrando aquellas que pudiesen presentar pues algún indicio, alguna señal de alerta, sí, pues alguna sintomatología que pudiese indicar que su estado de salud mental no está al 100%, lo cual pues no tiene ningún sentido, ¿no? Sobre todo porque sabemos que el estado de salud mental de las personas no es lineal, sino que es dinámico, cambia constantemente a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, definitivamente esto lo podemos ver sobre todo en aquellos casos donde tenemos experiencias o diagnósticos que son mucho más estigmatizados, ¿no? Como por ejemplo la esquizofrenia, que es probablemente uno de los problemas de salud mental pues más estigmatizados o cualquier forma de psicosis, ¿no? Es bien complicado lamentablemente que puedan existir oportunidades de trabajo digno, oportunidades educativas dignas para personas que tienen este tipo de diagnósticos justamente y principalmente por el estigma que está asociado a ello. Este es un estudio que a mí me parece súper interesante porque lo que hace, si bien tiene algunos años, lo que hace es, digamos, asociar la tasa de suicidio por cada 100.000 habitantes con el porcentaje de personas que se sienten cómodas de hablar con alguien con problemas de salud mental. Y ahí encontramos una asociación, ¿no? A cómo justamente lo que veníamos hablando, ¿no? El tema de la búsqueda de ayuda y cómo el estigma al final termina siendo una limitante para la búsqueda de ayuda, para la disposición a buscar ayuda y eso al final que hace, pues que muchos problemas que al final no son hablados en su momento, no son abordados o atendidos de forma temprana, terminan cronificándose y pueden llegar a consecuencias tan trágicas como el suicidio. Este es un estudio que se hizo en Europa, pero que definitivamente pues puede ser también, em, digamos, trasladado a nuestra realidad aquí a nivel Latinoamérica. Este es un estudio que se hizo específicamente en Perú, es un estudio del Instituto de Integración, que es parte del grupo RPP, y me gusta porque lo que hizo fue analizar situaciones con una persona que ha tenido un problema de salud mental, ¿no? Entonces le preguntaba a las personas a través de una encuesta qué tan cómodos se sentirían con ser vecino de una persona que convive con un problema de salud mental, y ahí pueden ver que el 34% rechazaría, el 64% solo lo toleraría. Hablamos aquí hace un rato de las oportunidades de empleabilidad. Aquí vemos cómo el 46% rechazaría trabajar con una persona que tiene un problema de salud mental, 57% rechazaría casarse con ella y 75% rechazaría que trabaje en cargos públicos. Entonces creo que esto es una foto muy interesante de cómo en verdad las oportunidades de desarrollo de personas que conviven con una problemática de salud mental se ven total y completamente limitadas por el estigma y por la discriminación que lamentablemente sigue siendo una realidad hacia ellos y ellas. Otra de las consecuencias del estigma está en el financiamiento y acceso a los servicios, ¿no? Creo que no es ningún secreto que la salud mental ha sido históricamente relegada en la agenda pública de los países, ¿no? Lo vemos con mucha fuerza esto en Latinoamérica. Sabemos que en general los presupuestos de salud mental en países como los latinoamericanos está alrededor del 2% del presupuesto sectorial de salud, de los presupuestos de los ministerios de salud. Y lamentablemente todavía alrededor del 70% de este presupuesto se sigue asignando a hospitales psiquiátricos, a hospitales que promueven el aislamiento, la segregación, la institucionalización de personas con problemáticas de salud mental. Lo que, digamos, se sugiere a nivel internacional es que los países de ingresos medios tengan asignado alrededor del 5 al 10% de su presupuesto de salud a la salud mental. Entonces, lamentablemente nos encontramos en un contexto en el que la salud mental, primero, se asocia únicamente a un tema del sector salud, a un tema únicamente médico, se entiende la salud mental desde la patología
y no se entiende la salud mental en su asociación con otras problemáticas o otras aristas del desarrollo de un país, como la educación, como el empleo, como la productividad económica, entre otras cosas, ¿no? Y esto porque está también influenciado por estas creencias que aún existen hacia la salud mental, que la reducen a la patología en lugar de entenderla como algo que pues va mucho más allá de eso y que tiene una relación directa con la calidad de vida de las personas, con el desarrollo de una sociedad, ¿no? Esto, por supuesto, trae consecuencias muy serias para el acceso a servicios. Les puedo traer el ejemplo de mi país, ¿no? En mi país todavía tenemos un 2,2% aproximadamente en el Perú del presupuesto del Ministerio de Salud se asigna a, a la salud mental como tal. Sin embargo, y este es un estudio que hicimos en Dementes el año pasado, justamente donde analizamos las brechas de financiamiento que existen en nuestro país, no solo estamos muy por debajo de la recomendación internacional, sino que a pesar de que en mi país existe una reforma de salud mental que busca incrementar el acceso a través de alternativas comunitarias de atención, más del 90% todavía del presupuesto todavía se destina a intervenciones principalmente individuales, y menos del 4% se dirige a iniciativas más pensadas en promoción, prevención y rehabilitación, ¿no? Cuando hablamos de promoción, hablamos, por ejemplo, de trabajar en escuelas, ¿no? De abordar la salud mental en escuelas, de buscar eh, prevenir problemáticas de salud mental más complejas, ¿no? Iniciativas que deberían trabajarse porque sabemos, pues, que más del 50% de las problemáticas de salud mental tienen sus inicios antes de los 14 años. Entonces, lamentablemente, esta noción estigmatizada o entendimiento estigmatizado de la salud mental limita mucho, digamos, las políticas que pueden implementarse para justamente prevenir que se cronifiquen problemas de salud mental y se incremente la incidencia de problemáticas de salud mental. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, consulta, antes de pasar a las herramientas prácticas? Perfecto. Entonces ahora les traigo algunas herramientas prácticas. A mí me gusta mucho usar el término de cambiar la narrativa, ¿no? Creo que históricamente hay una narrativa asociada a la salud mental que la limita a... Alfredo, creo que prendiste tu micro. No sé si tenías algún comentario. Sí, no, fíjate, los datos que estás presentando son muy parecidos a México en términos de porcentajes y a pesar de que sí se ha intentado por ley pasar de instituciones de psiquiatría a atención comunitaria y se creó a nivel nacional una oficina específicamente para temas de salud mental dentro del sistema de salud. A pesar de ello, la ley, por lo que me dicen las personas que trabajan en los hospitales psiquiátricos y en el sistema de salud mental, no han podido implementar por cosas muy simples, ¿no? Eh, bueno, simples, supongo, por el tema del presupuesto. A pesar de tener un presupuesto asignado, a pesar de tener programas creados para la implementación en comunidad, lo que no hay es presupuesto para ponerle gasolina a los carros que van a llevar a las personas, a los especialistas a campo, pues, ¿no? O no hay presupuesto, por ejemplo, para comprar unas carpas o para personal especializado que puede ir a dar capacitaciones. O sea, son cosas de operatividad. Entonces, en la estructura, el programa está establecido, la ley lo considera, hay leyes operativas para eso, lo que no hay es presupuesto para la ejecución. Eso es, o sea, sí hay para personal, que es una de las cosas que más se quejan. Casi el 60 o el 65% del presupuesto está dirigido a fondear salarios, los, el pago pues a los especialistas, pero el especialista no puede ir por eso, porque o sea, no le asignan gasolina o un carro que tenga las condiciones para llegar a la zona rural, por ejemplo, o a la zona montañosa. Les compran un carro de los más baratos para ciudad, de los chiquitos, ¿no? Hay diferentes marcas, obviamente, igual no son las mismas por allá, pero con esos carritos, pues no caminas por un camino empedrado, pues. Entonces, son cosas que son muy operativas. Y la otra, que igual no sé si tiene mucho que ver con lo que estás planteando, pero
En lo particular, hicimos un estudio sobre la precisión diagnóstica en los hospitales psiquiátricos y es increíblemente difícil de entender que precisión, o sea, la precisión diagnóstica, considerando como parámetro, puede ser el DSM, pero también las guías de práctica clínica. Los especialistas no usan las guías de práctica clínica ni el DSM para hacer un diagnóstico a sus pacientes. Entonces, en el caso de depresión y ansiedad, tiene una precisión diagnóstica en presión del 13%, y en el caso de ansiedad sube a 16%, pero a todos les asignan medicamentos. Entonces, cuando tratamos de revisar por qué el diagnóstico no es preciso, por qué no se ajusta un parámetro, lo tratamos de averiguar a nivel nacional, y en los hospitales más grandes de México nos decían, es que es la misma, tenemos la misma capacidad diagnóstica. Entonces, en ese momento tengo relación con gente de Centroamérica, en Nicaragua particularmente y en Guatemala, y les comenté el caso. Digo, es que tenemos la misma situación diagnóstica. ¿Y, y por qué? Si existen las guías de práctica clínica, ¿por qué no las usan? Hicimos un estudio de referencias, un estudio en revisión bibliográfica, y la mayoría, no la mayoría, pero sí una gran parte de los estudios, de las revisiones que analizan el uso de la guía de práctica clínica, tampoco la usan en los países. O sea, el país lo genera, pero no lo usa. Y eso promueve también una práctica clínica muy mala. En prácticamente todos los hospitales que pregunté sobre cómo funciona y por qué tienen una precisión diagnóstica tan baja, es que existe una sobrecarga de trabajo por parte del especialista. De tal suerte que tendrá entre 8 y 11 minutos para hacer la entrevista, bueno, el rapport, la entrevista, el diagnóstico, y llenar el archivo electrónico que tiene que llenar en el momento en que el paciente está enfrente de él, ¿no? Entonces, es una cosa que yo creo que además de generar quizá un movimiento en política pública que se mejore, que se implemente adecuadamente, quizá hay que no solamente promover la idea de que se incremente el presupuesto, sino que el presupuesto se dirija se dirija, se evalúe y se asegure a la parte de operatividad, porque de otra manera, pues, no podría funcionar adecuadamente, ¿no? Bueno, esa es la Totalmente de experiencia que acuerdo. Gracias, Alfredo. Sí, o sea, definitivamente es algo que también vemos en Perú, ¿no? Como que hay una brecha muy importante entre lo que dice la política, lo que dice la ley y lo que sucede realmente en campo, ¿no? En Perú lo vemos, por ejemplo, si bien tenemos una ley de salud mental y tenemos una reforma de salud mental hace 14 años, ya desde el 2012, tenemos 300 centros de salud mental comunitaria a nivel nacional, 300 y pico, pero claro, muchos de estos centros están en un estado realmente deficiente en términos de infraestructura, sin acceso a servicios básicos. Entonces hay muchas cosas que muchas veces en el papel suenan muy bien y creo que eso pasa mucho en Latinoamérica, pero en la práctica encontramos que, como dices muy bien, hay una distribución presupuestal deficiente, los recursos no se asignan de forma eficiente, no se asignan de forma que realmente respondan a las necesidades que existen en el campo, en el territorio, ¿no? Y además nos encontramos justamente con, como muy bien decías, profesionales que están total y completamente sobrecargados, ¿no? Entonces, estamos hablando de promover, por ejemplo, un modelo comunitario en el papel, pero a la hora de la hora seguimos pues reproduciendo un modelo también institucional en la medida en que tenemos solo 8, 10, 15 minutos para atender a una persona y luego no la vemos de aquí a 4, 5, 6 meses, quién sabe cuándo. Eso definitivamente no es un modelo que pues apuesta por la recuperación integral de las personas. Y yo sí creo firmemente que eso es un manifiesto del estigma, porque al final es el estigma el que limita el presupuesto disponible para salud mental y a su vez hay una mirada muy nuevamente limitada respecto al entendimiento que suelen tener los legisladores o las personas que toman decisiones sobre la salud mental, ¿no? Que la limita únicamente a la patología y limita también el dinero que se pueda invertir en iniciativas de promoción, prevención, en otras aristas que incluso estén fuera de los centros de salud como tal, ¿no? Y hablamos de escuelas, hablamos de iglesias, hablamos de institutos, universidades, entre otras cosas, otros espacios comunitarios que también requieren esfuerzos de salud mental, ¿no? Entonces, por lo general,
Lamentablemente tenemos pues brechas muy grandes entre lo que dice la política y entre lo que sucede en la práctica, que es urgente cambiar. Y ahora les voy a dar algunas herramientas ahí también para ver qué podemos hacer. Para mí, digamos, las estrategias para combatir el estigma también tienen una conexión muy directa con estrategias de incidencia política, ¿no? Justamente para buscar cambiar estas realidades que al final lamentablemente son pues el pan de cada día en nuestros países aquí en Latinoamérica. ¿Qué sucedía en el pasado? Esto es muy importante porque es importante no repetir lo que no ha funcionado, ¿no? Muchas veces antes las estrategias antiestigma se centraban en presentar los problemas de salud mental como patologías médicas, como enfermedades, entre comillas, reales del cerebro, ¿no? Porque antes se creía que las personas estigmatizaban porque se pensaba, pues, que los problemas que afectaban nuestro cerebro, nuestra salud mental, no eran del todo, entre comillas, reales o igual de reales que los problemas que afectan nuestra salud física, ¿no? Entonces, al principio, las campañas antiestigma, hace varias décadas, buscaban un poco dar esta o promover esta comprensión científica sobre los problemas de salud mental, ¿no? Una comprensión, digamos, más neurobiológica de los problemas de salud mental. Y se esperaba, pues, que esto ayude a desafiar el estigma generalizado asociado a las condiciones y problemáticas de salud mental. ¿Qué pasó y qué nos dice la evidencia? ¿No? Que este enfoque por sí solo, en primer lugar, refuerza la idea de que las personas que conviven con problemas de salud mental son ajenas, son diferentes, no son, entre comillas, normales, con lo que entendamos por normalidad. Además, los mensajes centrados en causas genéticas también se promovió que podrían incluso aumentar el estigma, ¿no? Y en algunos contextos este enfoque también ha sido asociado con actitudes más negativas, con actitudes más discriminatorias, ¿no? Entonces, este es un enfoque que ha sido usado, ha sido probado y la evidencia nos dice que este enfoque por sí solo realmente no contribuye a desafiar, a combatir el estigma, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos dice la evidencia? Una de las cosas que nosotras buscamos digamos, promover en dementes es en primer lugar alejarnos de esta comprensión patologizante de la salud mental y buscar acercar la salud mental a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que se trata de un estado de bienestar que nos permite funcionar como seres humanos, nos permite hacer frente a los problemas, a los momentos de estrés de la vida, a desarrollar nuestro potencial, a poder estudiar, a poder trabajar, a poder contribuir activamente con nuestra comunidad. Esta definición como tal va muchísimo más allá que simplemente pensar en la salud mental como la ausencia de enfermedad. Y esto para mí es un punto de partida muy importante al momento de trabajar estrategias antiestigma, ¿no? Buscar que la salud mental sea entendida, sea comprendida como un factor clave para la calidad de vida de toda persona. Ya no pensamos únicamente en personas que tienen o no un, entre comillas, un diagnóstico como tal, sino pensamos en todas las personas, porque aquí también es muy importante detenernos a reflexionar que todas las personas tenemos salud mental y no todas las personas necesariamente vamos a tener un diagnóstico en nuestra salud mental, pero eso no significa que tengamos una salud mental perfecta, ¿no? Ya habíamos hablado de que la salud mental es dinámica, es cambiante y todos en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por alguna situación que ha afectado negativamente nuestra salud mental. Esta mirada nos ayuda a acercar la salud mental con las personas y a que haya más empatía en general, ¿no? En lugar de únicamente centrarnos en las patologías. Eh, un poco pensar en ver mucho más allá de la ausencia de enfermedad. Y aquí lo que yo, digamos, sugiero, y es algo que nos ha funcionado muy bien en nuestro trabajo en los últimos 10 años en Dementes, es posicionar a la salud mental más allá de la dimensión clínica, ¿no? No pensarla como únicamente una cuestión de salud pública, sino pensarla como un eje fundamental para el desarrollo de una sociedad, ¿no? Y esto implica, pues, entender a la salud mental en conexión, por ejemplo, con la cohesión social, en la productividad económica de un país, la estabilidad económica, perdón, política de un país, hablar también, por ejemplo, de la importancia de la salud mental para la resiliencia de nuestras comunidades ante desastres, ante eventos climáticos extremos, entre otros, ¿no? Entonces, es importante buscar conectar a la salud mental y posicionarla de tal manera que no se la minimice únicamente a un tema médico o a un tema clínico, sino que lo pensemos y la entendamos como una dimensión que es clave para el bienestar de toda persona y, por ende, para el desarrollo de cualquier sociedad.
En esa línea, ya pensando en estrategias efectivas de lo que nos dice la evidencia, una de las principales intervenciones o digamos la intervención que más está, digamos, probada como sólida por la evidencia disponible es el contacto directo, o lo que se dice en inglés como social contact, contacto social, que no es otra cosa que la interacción entre personas que conviven con problemáticas de salud mental y personas que de repente no conviven con algún diagnóstico de salud mental. Básicamente, promover espacios de interacción, espacios públicos de interacción, nos permite también desafiar estereotipos que podríamos haber ido alimentando a lo largo de nuestras vidas por el consumo de repente de determinados medios de comunicación, películas, entre otros, o de repente incluso también por el imaginario colectivo que existe en nuestra sociedad. En Dementes hemos podido comprobar la efectividad de esta estrategia a través de diferentes iniciativas que a lo largo de los años hemos trabajado, donde hemos podido promover el intercambio, la interacción social entre personas con diagnósticos de salud mental severos, como psicosis y esquizofrenia, con voluntarios, ¿no? Y hemos podido medir y evaluar cómo esta interacción contribuye a combatir los prejuicios y estereotipos negativos que pudiesen haber estado asociados a este tipo de problemáticas, ¿no? Específicamente ideas o constructos sobre peligrosidad, violencia, agresividad, que muchas veces son aquellas ideas estigmatizantes que prevalecen sobre diagnósticos, en este caso como la esquizofrenia, ¿no? Todos estos slides tienen fuentes. El de aquí, por ejemplo, que para mí es una de las fuentes más relevantes cuando hablamos de estigma. Hay una comisión de The Lancet específicamente sobre estigma hacia la salud mental y formas de combatirlo, que de hecho es muy interesante y que aborda un poco todo lo que les vengo comentando con un poquito más de detalle, pero en realidad esta es una de las estrategias más efectivas, ¿no? El contacto social entre personas con y sin experiencia de vida de salud mental es probablemente la estrategia más efectiva, según lo que nos dice la evidencia, para combatir el estigma hacia la salud mental. Ahora, sabemos que muchas veces no podemos hacer estrategias de contacto social a un nivel mucho más macro, ¿no? ¿Y qué pasa cuando queremos combatir el estigma a un nivel más macro? Y una de las cosas que trabajamos mucho en Dementes son las estrategias de comunicación, ¿no? Usar campañas anti-estigma. Yo, de hecho, soy comunicadora de formación y siempre creí en el poder que tiene la comunicación como un mecanismo de transformación social y como un mecanismo para cambiar comportamientos, actitudes y prácticas, sobre todo cuando hablamos de la salud, ¿no? Hay una disciplina que es la comunicación en salud, que básicamente usa estrategias de comunicación para influenciar decisiones individuales y comunitarias que pues mejoren la salud de las personas, ¿no? Y es posible utilizar estrategias de comunicación en salud para influenciar, en este caso, o para combatir, en este caso, el estigma hacia la salud mental. Cuando hablamos específicamente de estrategias anti-estigma en salud mental, una de las estrategias que yo más recomiendo y que creo que es una de las cosas que, o una de las estrategias y de las iniciativas que hoy cada vez más se promueven en salud mental global, es el involucramiento activo de personas con experiencia vivida. Esto no solo, por supuesto, en campañas anti-estigma, pero en cualquier política pública que tenga algún tipo de impacto en la salud mental de las personas, siempre es importante involucrar a personas con experiencia de vida. No sé si todas las personas que están aquí conocen a qué nos referimos con experiencia de vida, pero es básicamente tener experiencia de vida conviviendo con una problemática de salud mental. Entonces, lo que nos dice la evidencia es que aquellos contenidos de comunicación que utilizan estrategias, por ejemplo, de storytelling sobre la base de la experiencia vivida, son las que son más eficientes en cambiar comportamientos, en cambiar actitudes, en cambiar prácticas hacia la salud mental, buscando pues actitudes más positivas hacia el tema. Al final, si ensalzamos las voces de aquellas personas que tienen experiencia directa conviviendo con un problema que afecta a su salud mental, vamos a promover mayor conexión, mayor empatía, ¿no? Y estas son estrategias que sí nos permiten trabajar a un nivel más macro, estrategias que pueden ser, por ejemplo, implementadas a través de redes sociales, ¿no? Otra de las cosas que es importante también promover es incluir las voces de personas expertas que sean confiables también, ¿no? Lamentablemente nos encontramos en redes sociales muchas veces con desinformación cuando hablamos de salud mental. Creo que en los últimos años cada vez hay más creadores de contenido que hablan sobre salud mental, pero no necesariamente son voces
digamos, legítimas, ¿no? Así que es muy importante también cuidar cuáles son las fuentes que utilizamos. Siempre, digamos, nuestra primera recomendación va a ser trabajar con personas que tengan experiencia de vida y ensalzar y sobre todo resaltar sus voces, ¿no? Aquí les traigo un par de campañas, digamos, que han sido muy efectivas para nosotras en Dementes. Una de las campañas que lanzamos hace algunos años es la campaña Comparte tu historia, una campaña que lanzamos hace 10 años ya, que básicamente promovía que personas, digamos, de forma anónima o con su nombre y apellido, compartan sus historias, digamos, navegando alguna problemática de salud mental. A través de esta campaña logramos tener decenas de testimonios que recibimos a través de nuestras redes sociales y nuestra página web sobre, digamos, experiencias navegando diferentes problemáticas, desde personas conviviendo con ansiedad, depresión, esquizofrenia, en fin, entre tantas otras cosas, y contando cómo de primera mano esto había sido pues una experiencia sumamente transformadora, sumamente difícil, ¿no? Y lo que hacemos en Dementes es utilizar estos testimonios para generar contenido y campañas anti-estigma en nuestras redes sociales y amplificar su alcance, ¿no? Amplificar la llegada de estas voces. Muchas veces, lamentablemente, y creo que esto sucede en muchos países de nuestra región, todavía no existen suficientes plataformas que nos permitan multiplicar la voz de las personas con experiencia vivida, las personas que conviven con problemáticas de salud mental. Y es muy importante en la medida de lo posible que busquemos, digamos, crear esas plataformas, habilitar esas plataformas para cada vez más personas. Otra campaña que promovimos hace algunos años es la campaña Libre de Estigma, una campaña que básicamente era una idea súper sencilla, que también ayuda mucho también promover, digamos, algún tipo de acción que sea fácil de hacer, ¿no? Y lo que hicimos fue invitar a las personas a escribirse Libre de Estigma en sus manos, así como ven en la foto, y a postearlo en sus redes sociales. Y tuvimos cientos de personas, pero sí cientos de personas que nos compartieron sus imágenes, principalmente personas que o eran personas que convivían directamente con una problemática de salud mental o familiares de personas que convivían con problemáticas de salud mental. Y se hizo pues una avalancha de contenido a nivel nacional y tuvimos incluso a autoridades de salud mental que subieron sus fotos, ¿no? Y ayudó pues a generar una conversación sobre este tema que si bien hoy... creo que la salud mental está un poquito más en la agenda de lo que estaba hace algunos años, sobre todo desde la pandemia del COVID-19. Cuando hicimos esta campaña, realmente sí, pues puso en agenda este tema y nos permitió también pues, generar mayor conversación en espacios digitales y redes sociales alrededor de esto. Y ya para cerrar, les traigo también un ejemplo de cómo podemos usar el storytelling para, digamos, combatir el estigma hacia la salud mental y promover actitudes más positivas hacia la salud mental. Vamos a ver si el audio nos acompaña, porque no sé si compartí la pantalla con audio. Me avisan si es que no se escucha y lo vuelvo a compartir. Aprovechar esta fecha para contarte la historia que inspiró la creación de Dementes. Yo soy Lucero. Yo soy Gonzalo, su hermano. Todo empezó a fines de los años 90, cuando los dos éramos todavía muy pequeños. Cuando tenía 14 años, empecé a tener pensamientos extraños que me hacían sentir incómodo y que cada vez me molestaban más. Yo tenía apenas 8 años y no me era fácil comprender lo que estaba sucediendo. Lo más difícil para mí era verlo sufrir y no saber cómo ayudarlo. Después de un tiempo, los pensamientos se convirtieron en voces e imágenes que me molestaban mucho y que querían hacerme daño. Les tenía mucho miedo. Pasé varios años que fueron difíciles, donde las voces y las imágenes me atormentaban y me hacían la vida muy dura. Pero poco a poco fui superando. Ya aprendí a no hacerles caso, a reflexionar qué es real y qué cosa no es real. Ahora estoy bien. Me siento con más fortaleza y con más vida, gracias a la valentía y el amor de mi familia. Soy también un emprendedor y tengo mi pequeño negocio de postres saludables, dulcemente. Como familia, esta experiencia nos hizo darnos cuenta del profundo impacto que tiene el estigma hacia la salud mental en el camino hacia la recuperación, en las opciones disponibles de tratamiento, en las redes de soporte,
en las oportunidades de empleo y desarrollo, entre muchas otras cosas. El estigma hizo todo más difícil, para Gonta y para nuestra familia. Dementes nació inspirado en historia, para construir una sociedad libre de estigma. La organización se fundó en el 2016, junto a otras grandes profesionales, y cada día seguimos trabajando por este gran sueño colectivo. Súmate a este sueño tú también y acompáñanos a construir un Perú y un mundo Libre de estigma. Este es un video que relanzamos este año, de hecho le hicimos una actualización con mi hermano y entre esta primera versión que fue hace un par de años y la versión de este año hemos tenido decenas de miles de vistas, cientos de comentarios a nivel no solo nacional, sino en otros países de Latinoamérica. Y es un poco, digamos, el reflejo de lo que les he venido contando en esta presentación, ¿no? La relevancia de utilizar las voces de la experiencia de vida de primera mano, contar cómo se siente convivir, en este caso, con una problemática tan estigmatizada como es la esquizofrenia, y buscar también acercar estas experiencias a las personas, ¿no? Para que puedan cuestionar, digamos, todos estos estigmas, prejuicios, estereotipos que muchas veces la sociedad, los medios, nuestras creencias culturales, pues nos hacen eh, creer. Y nada, eso es todo lo que tenía para ustedes hoy. Cuéntenme si tienen alguna duda o consulta. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Lucero. Me gustaría partir con una pregunta y es lo que decías tú, como estas palabras que se han normalizado tanto, cómo se pueden trabajar. Por ejemplo, el no seas esquizofrénico, no seas tan depresivo, eso está muy psicótico, como se utilizan palabras clínicas tan normalizadas que también se pierde un poco el foco del significado que realmente tiene la palabra, ¿no? Sí, de todas maneras, esa es una de las cosas que siempre hemos buscado cuestionar en nuestro trabajo en Dementes, ¿no? Lamentablemente hay muchas veces que se utilizan como adjetivos diagnósticos o problemáticas de salud mental y eso es muy peligroso, ¿no? Porque estamos minimizando la experiencia de las personas. ¿Y cómo nos sentiríamos si hiciéramos algo similar con problemas de salud físico, ¿no? Quizá ahí de repente sí habría un poco más de empatía. Entonces, una de las cosas que se puede hacer ahí es empezar, como les digo, educando sobre qué se siente específicamente convivir con una problemática de ese tipo, ¿no? Lo hemos hecho varias veces, en realidad hemos visto muchos videos. Hace un par de años, o creo que un año, se hizo viral una creadora de contenido que se hacía pasar por esquizofrenia en la Puerta del Arco Herrera, que es la institución de salud mental probablemente más emblemática en Perú. Y claro, pues tenía un montón de likes porque le decían, ay, tú en tu momento más esquizofrénico, ¿no? Y la gente lo toma así. Y claro, hicimos un video al respecto que tuvo pues también un montón de llegada, hablando de cómo esto que creemos que es tan banal realmente tiene un impacto súper fuerte en aquellas personas que sí han tenido una experiencia directa, en este caso conviviendo con la esquizofrenia, y más aún nuevamente en la puerta de un centro de salud tan emblemático en el Perú y que ha sido, pues, lamentablemente, sí, causa de sufrimiento a muchísimas personas, ¿no? De hecho, la carrera, como existe seguramente en otros países de Latinoamérica, las instituciones de salud mental que tienen tantos años muchas veces son eh, lugares donde se cometen muchos abusos, ¿no? A los derechos humanos, sobre todo de personas abandonadas. Y es una pena que en redes sociales todavía continúe esta banalización, pero para mí yo siempre diré que la respuesta es cuestionar esas banalizaciones, ¿no? Alzar la voz cuando las vemos, que por ahí nos van a decir, ay, qué generación de cristal y bla, 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 pero no, o sea, alcemos la voz porque esas cosas no pueden ser normalizadas y muchas veces esa es la respuesta. Cuando se habla de salud mental, se piensa que hay, digamos, hay como carta libre para esa normalización, ¿no? Y siempre hay que cuestionarlo. Pero, si me permiten, luego, dice que estos últimos slides que presentaste, los datos me llaman la atención porque justo hace 2 semanas, eran 15 días, me tocó estar también en una reunión similar a esta, en donde un psicólogo de Panamá, junto a otros jóvenes de diferentes partes del mundo, de África,
Caribe, de América Latina, de Europa, para platicar sobre cómo se puede apoyar el fortalecimiento de la salud mental desde la perspectiva de la psicología comunitaria. Y uno de los temas que tocaron ellos es que los principales retos que ellos ven para la salud mental es el incremento de la violencia social, de las diferentes formas de violencia, porque presentará diferentes, muchas formas de violencia. Y la otra es el problema económico, ¿no? Lo mismo que tradicionalmente salen en los estudios epidemiológicos. ¿Cuál es la principal causa o cuál es el principal factor asociado al suicidio, al intento suicida, pensamiento suicida? El factor económico siempre sale dentro de una de las principales causas como determinantes, ¿no? Entonces les pregunto a ellos, ¿por qué creen que se han incrementado la cantidad de conductas sociales y las diferentes formas de actividades perdón, de conducta violenta en la sociedad y las diferentes formas han incrementado su prevalencia? Es decir, hay más formas de violencia identificadas que hace 10 o 15 años. Le ponen más nombres a los tipos de violencia. Y al final de cuentas, dentro de su análisis, uno de los temas era la forma en cómo se usan las redes sociales. Lo que estás diciendo, Lucero. O sea, la forma en cómo se usan o se producen los contenidos tan abiertamente, y el reto que se tiene con los nuevos agentes de inteligencia artificial para la atención o para el acompañamiento, donde un agente te puede decir, ¿qué quieres que sea hoy? Quiero que seas mi psicóloga, quiero que seas mi psiquiatra, quiero que seas... Entonces decíamos, bueno, quizá el reto no solamente está en cómo difundir lo que sí se debería hacer o cómo se debería atender, cómo minimizar el estigma. También el reto debería estar en cómo, ayudarles a entender a los productores de contenido que, que es necesario tener esto que estás planteando, Lucero, tener un argumento científico tras sus comentarios y una responsabilidad social con ello. Eh, Porque razonábamos la idea de, si bien lo que es inevitable es que la inteligencia artificial dé un paso adelante y sea quizá el primer contacto que tendrá un adolescente o tendrá un joven con el apoyo psicológico de aquí a unos 5 o 10 años, eh, esta inteligencia artificial se va a alimentar del contenido que existe en Internet, en cualquiera de las plataformas. Y lo peor del caso no solamente es que se vaya a alimentar de lo que se publique, sino que lo que se publique en las diferentes regiones del mundo al mismo tiempo. Eso nos lleva al reto o a similar que eso pues es plausible, es que cuando una persona quiere subir un contenido relacionado con temas de salud mental, con estigma, con algo relacionado a esto, lo va a subir, quiero pensar con la mejor de las intenciones, quiero pensar que con la mejor promesa de ayudar, de tratar de ayudar dentro de su escala de valores. El asunto es cuando otro lo sube para burlarse de los demás o para ganar dinero o para monetizar su contenido, lo sube con otra escala de valores. Y la IA no identifica las escalas de valores. Entonces, lo que nos va a presentar la IA como una estrategia terapéutica es lo que aparece con mayor frecuencia. Si lo que aparece con mayor frecuencia es algo que no está argumentado científicamente o que no tiene una base clínica o científica, pues entonces desafortunadamente será el marco de referencia cultural para la gran parte del mundo. Entonces, ¿cómo crees tú, Lucero, que eres especialista en esto? ¿Cómo crees tú que podría generarse un cambio en el discurso y un cambio en la producción de contenido relacionado con el estigma? Si tenemos estos retos, ¿no? Que es evidente que están sucediendo y van a incrementarse. Gracias, Alfredo, por el comentario y por la pregunta. Sí, de hecho es sumamente retador, ¿no? En un contexto donde cada vez, o sea, si bien una de las cosas positivas que nos ha traído la pandemia del COVID-19 es que se habla más de salud mental, que es más, entre comillas, sexy o atractivo hablar de salud mental, porque ahora muchos hablan de salud mental,
nos trae esto, ¿no? El tema de la desinformación. Una de las iniciativas que hemos trabajado es el trabajo con comunicadores, el trabajo con periodistas y comunicadores. Hemos trabajado diferentes iniciativas de capacitación y fortalecimiento de capacidades para periodistas y comunicadores en primer lugar, buscando promover, digamos, más información sobre la salud mental, sobre cuál es el correcto abordaje de la salud mental, cómo debería ser un titular si es que queremos hablar sobre salud mental, qué no deberíamos incluir. Y esto no solo para hablar de salud mental como tal y buscar la promoción de la salud mental, sino incluso para prevenir el suicidio, porque también una de las cosas que sucede es que los medios reportan sobre suicidios de una forma sumamente irresponsable y eso al final lo que puede hacer es ser contraproducente y generar más suicidios, ¿no? Sobre todo cuando se reporta sobre, hay muchas veces que se reportan hasta, se muestran hasta videos de la persona suicidándose, ¿no? Entonces hemos empezado capacitando a pues comunicadores y periodistas que tienen esta llegada quizá mucho, muy masiva, ¿no? Al público en general. Cuando hablamos de creadores de contenido, influencers o lo que sea, que tienen una comunidad grande en redes sociales, hemos tenido contacto con algunos, hay algunos que sí tienen, como dices, intenciones positivas de hablar sobre salud mental y de educar sobre salud mental y que tienen esta iniciativa de un poco educarse y tienen una responsabilidad también de buscar generar contenido que sea no solo de valor, sino que en realidad tenga base en evidencia. Pero también muchas veces nos toca pues ser las malas de la película y cada vez que hay alguna publicación que se vuelve viral y que trae pues una connotación estigmatizante sobre salud mental, siempre la vamos a cuestionar, siempre vamos a ser de las primeras que buscan cuestionarla y buscan también educar y psicoeducar sobre por qué lo que se está diciendo aquí no es adecuado, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una combinación, ¿no? De, por un lado, continuar promoviendo iniciativas de fortalecimiento de capacidades para comunicadores y creadores de contenido, tanto en los medios de prensa tradicionales como los creadores de contenido de, digamos, redes sociales como tal, buscar acercar la información hacia ellos. Si es que no hay tantísima disposición de ellos mismos buscar esa información, pues tratar de acercarles la información correcta y buscar fortalecer sus capacidades si es que realmente buscan crear contenido asociado a salud mental. Y por otro lado, también está este enfoque de siempre cuestionar abiertamente aquellos contenidos pues que promueven una visión estigmatizada de la salud mental. No creo que eso también es muy importante. Parte no solo de un trabajo antiestigma, sino también de un trabajo de incidencia, ¿no? Buscar incidir en mitigar este tipo de actitudes, sí, pues sesgos que existen hacia la salud mental y promover pues cada vez más una mirada que digamos, sea libre de estigma y que entienda la salud mental como parte fundamental del bienestar de las personas. ¿Por qué digo que es parte fundamental de una estrategia de incidencia? Porque solo así, si promovemos que cada vez más personas tengan este entendimiento más integral de la salud mental, más holístico de la salud mental, vamos a poder lograr que hayan ciudadanos que exijan más y mejores políticas públicas de salud mental, ¿no? Entonces, nosotros lo vemos como realmente que nuestro trabajo antiestigma está sumamente vinculado al trabajo que hacemos a nivel de incidencia política y creo que es por ahí hacia donde tenemos que ir, ¿no? Fortalecer capacidades de creadores de contenido y comunicadores y cuestionar aquellos contenidos que vemos en redes sociales que no son adecuados, que promueven connotaciones negativas y estereotipos negativos hacia la salud mental. Sí, Diego, dale. Creo que estaba pensando, muchas gracias por toda la información que has compartido y por abrir este espacio. Yo de hecho conocí sobre el evento porque vi la campaña con el video en redes, ¿no? Sobre tu hermano. Y es bien potente. Así que gracias por compartirlo, pero a la vez es bien valiente, como dice él, ¿no? Porque no es fácil poner el pecho para recibir todo el posible estigma, ¿no? Pero al final creo que el estigma, no estuve en la primera parte yo, pero creo que el estigma es ignorancia, ¿no? Y siempre hay que quedarnos con eso,
que el que te estigmatiza es ignorante y bueno, el ignorante no merece tampoco ser visto desde arriba, sino ser visto más bien horizontalmente, creo, con un poco de compasión. Y en ese sentido es muy importante, que era donde quería redondear, cómo podemos contribuir a mitigar en las redes sociales, siempre denunciando, ¿no? Cualquier contenido que uno encuentre, ¿no? Porque al menos el Instagram, que es donde yo a veces hago denuncias, sí te ofrece una opción de que tú tengas la posibilidad de denunciar una publicación, un video, porque es y afecta a una comunidad en específico. Entonces, sí, sí hay herramientas ya como y tan avasallador como lo que pueda, dando cada vez más en serio este tipo de denuncias. Entonces no hay que dejar de hacerlas, ¿no? Y también denunciar entre nuestros pares, ¿no? O entre las personas con las que nos comuniquemos, ¿no? Descentralizar ese tipo de comentarios, ¿no? Pero, o la típica, ¿no? Que, no, pero tú entiendes lo que quiero decir. No, a mí me encanta decir, no, no te entiendo, ¿no? Y ahí lo dejo nomás, no, no, no entiendo lo que me estás diciendo, ¿no? Eso era lo que quería contribuir. Gracias, Diego. Toda la razón. O sea, en verdad, a veces creo que subestimamos el impacto que podemos tener junto a nuestros pares, ¿no? El hecho de cuestionar cualquier estereotipo, y creo que aquí esto excede incluso la salud mental, ¿no? Siempre cuestionar cualquier estereotipo, prejuicio que pueda presentarse y normalizarse en un discurso, ¿no? Creo que también eso es súper valioso. Toda iniciativa de psicoeducación que podamos hacer, no solo a través de nuestras redes o a través de nuestro trabajo, pero incluso a través de nuestra cotidianidad, nuestra vida diaria, en realidad es generar cambio, ¿no? Ningún esfuerzo es muy pequeño. Gracias por el aporte. Muchas gracias. Por honor al tiempo, quería dar este último espacio para dar las gracias a Lucero. Muchas gracias por tu presentación, por los tips prácticos. Creo que en realidad es todo un problema que vemos en cada país, lo vemos mucho en Latinoamérica. Y por último, darte el espacio por si que tenías un último mensaje para cerrar. Eh, y eso, muchas gracias a todos también por participar hoy día en este seminario. Gracias, Ale. No, en realidad, muchísimas gracias por participar y por las preguntas. Nada, ahí tienen el contacto de Dementes por si quieren seguirnos, y por si quieren escribirnos también. Y gracias a Mental Health Innovation Network por la invitación. Les invito a revisar también el trabajo que viene haciendo esta red que es súper relevante y que lamentablemente no se conoce mucho en Latinoamérica, así que siempre es importante aquí que busquemos pues este tipo de iniciativas regionales y globales. Es importante que busquemos ver cómo podemos utilizarlos también para beneficiar nuestro trabajo. Gracias, Ale, nuevamente. Gracias, Lucero, y gracias a todos los que se conectaron hoy día.